Aquí tienes el monólogo. Yo creía en el trabajo duro, de verdad que sí. Creía que si daba lo mejor de mí, el mundo me daría lo que merecía. Qué ingenuo fui. Durante 6 meses, dejé mi vida en ese proyecto. El ascenso dependía de ello. Y Javier, mi compañero, siempre estaba ahí, con esa sonrisa perfecta. Somos un equipo, amigo, me decía. Y yo le creía. Pasé noches sin dormir. Llené pizarras con ideas. Sacrifiqué fines de semana mientras él contaba chistes con el jefe. El día de la presentación llegó. Yo estaba agotado pero orgulloso. Era mi momento. Pero Javier pidió hablar primero. Se levantó, sonrió a todos y empezó a hablar. Presentó mis ideas, mis gráficos, mis palabras. Lo presentó todo como si fuera suyo. Yo me quedé helado, sin poder moverme. El jefe le dio la mano, felicitándolo por su visión brillante. Los demás aplaudieron, y yo no existía. Me sentí invisible, humillado, destrozado. Esa noche, estaba en un bar viejo, mirando el fondo de mi vaso. En una esquina, un hombre mayor me observaba. No decía nada, solo miraba. Finalmente, se acercó a mi mesa. Se llamaba Lorenzo Vargas. Tienes el corazón de un león, me dijo con una voz tranquila, pero luchas como un cordero. No entendí nada. Te han robado, continuó. Y ni siquiera has gritado, solo has agachado la cabeza. Su mirada era tan intensa que me atravesaba. Este mundo no es una biblioteca donde se premia el silencio y el esfuerzo, explicó. Es un tablero de ajedrez. Y tú acabas de dejar que te coman la reina sin mover una sola pieza. Me quedé en silencio. Tenía razón. Mostraste tus cartas demasiado pronto, sentenció Lorenzo. La gente buena como tú siempre pierde, porque juega a un juego diferente. Sus palabras eran duras, pero ciertas. Yo puedo enseñarte a jugar, me ofreció. Puedo enseñarte las reglas que no están escritas en ningún libro. Se inclinó un poco más hacia mí. Puedo enseñarte a ser la mano que mueve las piezas, no la pieza que es sacrificada. Me miró fijamente, esperando mi respuesta. Te daré 7 lecciones, solo 7, y nunca más volverán a caminar sobre ti. Me dio una opción. Seguir siendo un peón el resto de mi vida, o aprender a convertirme en rey. ¿Qué habrías hecho tú? Mira a tu alrededor. La vida no es justa. La verdad es que al mundo no le importa tu bondad, tu esfuerzo o tu corazón. Lo que le importa es el poder. Yo también solía creer en las reglas, en el trabajo duro y en que, al final del día, la gente buena gana. Y pagué el precio por esa inocencia. Mi historia tiene un nombre: Javier. Él no era solo un compañero de trabajo. Era mi mejor amigo, casi un hermano. Compartimos noches en la oficina, cafés a las 3 de la mañana y sueños de cambiar la empresa con un proyecto revolucionario. Era nuestro bebé, pero la arquitectura, la estrategia y el código que lo hacían funcionar, todo eso salió de mis manos. Yo sacrifiqué fines de semana, citas y horas de sueño, convencido de que nuestro talento conjunto sería reconocido. Mientras yo pulía cada detalle técnico, Javier pulía relaciones. Mientras yo escribía líneas de código, él escribía correos estratégicos a los directivos. Sonreía en los pasillos, recordaba los nombres de los hijos de los jefes y organizaba almuerzos de los que yo nunca me enteraba. Yo pensaba que estaba haciendo equipo, pero él estaba construyendo su escalera sobre mi espalda. El día de la gran presentación, el momento de la verdad, entré a la sala de juntas y lo vi en el estrado. Solo. Usando mis diapositivas, explicando mi estrategia, recibiendo los aplausos con una falsa humildad. Mencionó mi nombre una vez, como una nota a pie de página, un simple agradecimiento por el apoyo técnico. Y yo estaba ahí, en la tercera fila, sonriendo y aplaudiendo como un completo idiota, porque eso era lo que se esperaba de mí. ¡Ay! A Javier lo ascendieron esa misma tarde. A mí me dieron una palmada en la espalda y me dijeron buen trabajo en equipo. Esa noche, en mi apartamento vacío, no sentí rabia, sino una profunda y silenciosa confusión. El mundo,
tal y como lo conocía, se había roto en 1000 pedazos. ¿Alguna vez te has sentido así? Completamente invisible, como si todo lo que diste no significara absolutamente nada. Fue entonces cuando lo entendí. A la gente buena la pisotean, a los leales los traicionan y a los honestos los dejan atrás. Javier no era más inteligente, ni trabajaba más duro. Simplemente entendía que la vida es una guerra silenciosa, en la que todos luchan por cada centímetro de terreno. Él jugaba para ganar, mientras yo ni siquiera sabía que estábamos en guerra. Fue una lección brutal, pero necesaria. Me hizo buscar respuestas y encontré a un hombre que lo había entendido todo hace 500 años, Nicolás Maquiavelo. Él estudió por qué unos hombres controlaban el mundo mientras otros eran aplastados. Y sus reglas no son para quejarse, son para ganar. Si Maquiavelo viviera hoy, no perdería un segundo lamentándose. Se movería como una sombra, superaría a todos en la sala y haría que la gente creyera que estaba ganando mientras él tenía todas las cartas. Hoy, te voy a dar sus 21 reglas de poder para el mundo moderno. Si las dominas, te prometo que la gente nunca te volverá a ver de la misma manera. Pero antes de empezar, graba esto en tu mente. Comprendí muy pronto una verdad brutal. En el momento en que la gente sabe todo sobre ti, estás acabado. Saben dónde golpear, qué debilidades atacar. Conocen tus fortalezas e intentarán copiarlas sin piedad. Aquel día, en esa sala de juntas helada, aprendí las dos primeras y más cruciales reglas del poder. Recuerdo a Ricardo, el director de inversiones, con su traje impecable y esa sonrisa de tiburón. Estaba acorralándome frente a todo el comité. Quería destrozar mi propuesta, mi única oportunidad de salir del pozo. Se inclinó sobre la mesa, su voz era un susurro venenoso que todos podían oír. Vamos, chico, sé que no tienes nada. Tu proyecto es humo, una fantasía. ¿De verdad crees que puedes jugar en esta liga? Todo mi cuerpo se tensó. La sangre me hervía en las venas. Quería ponerme de pie y gritar, refutar cada una de sus mentiras, defender mi trabajo con uñas y dientes. Mi mandíbula estaba tan apretada que me dolía. ¿Alguna vez has sentido esa rabia hirviendo por dentro, esa necesidad de saltar y justificar cada una de tus palabras? Sé exactamente lo que es. Pero en ese instante, en lugar de explotar, algo hizo clic. Recordé la lección. Controla tus emociones o serás controlado. Ricardo no quería la verdad. Quería una reacción. Quería que yo perdiera la calma para demostrar que era un niño impulsivo e inestable. Quería que el resto viera mi desesperación. Así que hice lo contrario. Me recliné lentamente en mi silla, relajando los hombros de forma deliberada. Lo miré fijamente a los ojos, sin parpadear, y dejé que un silencio denso y pesado llenara la sala. No dije absolutamente nada. El silencio se estiró durante 5, 10, 15 segundos. Una eternidad en una sala llena de gente. Luego, esbocé una pequeña, casi imperceptible sonrisa. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos, una que decía, ¿eso es todo lo que tienes? Vi cómo su seguridad se desmoronaba. La sonrisa de tiburón se desvaneció y frunció el ceño, confundido. El cazador no entendía por qué la presa no corría. Empezó a moverse incómodo en su asiento, a tamborilear los dedos sobre la mesa. El silencio lo estaba volviendo loco. Bueno, ¿no vas a decir nada? Tartamudeó, su voz perdiendo toda la fuerza. Fue él quien rompió el silencio. Fue él quien mostró su nerviosismo. En ese momento, sin haber pronunciado una sola palabra, yo había ganado. Todos en la sala vieron su ataque fallido y mi impenetrable calma. Dejaron de mirarme a mí y empezaron a mirarlo a él, con cierta lástima. Mi silencio lo había destruido más rápido que cualquier grito. No tuve que defenderme. Lo obligué a él y a todos los demás a bailar a mi ritmo, a esperar mi siguiente movimiento. Entendí el poder del misterio. Al no mostrar mis cartas, me volví impredecible, formidable. Ese día comprendí que el control sobre mis emociones
era mi mayor fortaleza. Pero dominarme a mí mismo era solo el primer paso. El siguiente nivel era controlar cómo me percibían los demás. Descubrí que no se trataba de que me quisieran, sino de convertirme en alguien indispensable, en la pieza clave sin la cual todo su juego se vendría abajo. El poder no viene de ser querido, viene de ser necesitado. Esa fue la lección más dura que aprendí. Hasta ese momento, yo buscaba la aprobación de todos. Una palmada en la espalda, una sonrisa en el pasillo. Pero la gente que puede reemplazarte nunca te respetará de verdad. Solo te usarán hasta que dejes de ser conveniente. Mi nuevo jefe, Ricardo, era un hombre de números y resultados, pero odiaba ensuciarse las manos con los detalles técnicos. Y luego estaba Mateo, mi colega, carismático, popular, el favorito de todos. Era el tipo de persona que yo intentaba ser, el que siempre era invitado a los cafés y a las cervezas después del trabajo. Yo, en cambio, era invisible para ellos. Así que decidí cambiar las reglas del juego. Dejé de intentar ser el amigo de todos y empecé a construir mi fortaleza en silencio. Me puse una máscara. Me convertí en el chico servicial y sin ambición que se quedaba hasta tarde, resolviendo los problemas que nadie más quería tocar. Sonreía a Mateo y le decía, «Buen trabajo», mientras por dentro analizaba cada una de sus debilidades. No era hipocresía, era una estrategia de supervivencia. Mi oportunidad llegó en forma de un antiguo y caótico sistema de informes financieros. Nadie en la oficina entendía cómo funcionaba. Era un monstruo complicado y todos lo evitaban. Yo decidí que ese monstruo sería mi reino. Pasé noches enteras descifrándolo, aprendiendo cada rincón, cada truco, cada fallo. Me convertí en su único dueño. El momento clave llegó un martes por la mañana. Ricardo entró a la oficina, pálido como el papel. «David», gritó mi nombre. «La junta con los inversores es en 1 hora y los datos del informe principal están completamente corruptos. Es un desastre». Mateo, a su lado, solo ofrecía excusas y sonrisas nerviosas. Yo me levanté de mi silla, caminé hacia su ordenador y con calma le dije, «Dame 5 minutos, Ricardo». Mientras mis dedos volaban sobre el teclado, sentí todas las miradas clavadas en mí. Ricardo me observaba como si yo fuera un mago a punto de hacer un truco imposible. En menos de 5 minutos, el sistema estaba funcionando y los números correctos brillaban en la pantalla. Ricardo respiró aliviado, me puso una mano en el hombro y dijo, «No sé qué haríamos sin ti, David». Esa frase fue música para mis oídos. En ese momento, Mateo dejó de ser una estrella y se convirtió en un simple espectador. Y ahí estaba yo, el hombre indispensable. Pero es una victoria solitaria, porque te das cuenta de que tu poder se basa en el miedo de otros a perderte. ¿Alguna vez has tenido que sonreír mientras por dentro calculabas cada movimiento? Es un peso extraño el que llevas, ¿verdad? La dinámica en la oficina cambió de la noche a la mañana. La gente ya no me ignoraba, me buscaban. Incluso Mateo empezó a venir a mi escritorio con una pregunta humilde en los labios. Yo había construido mi armadura, mi foso de dependencia. Incluso aquellos a los que no les gustaba, dudaban en enfrentarme porque sencillamente no podían permitirse el lujo de perderme. Creía que era intocable. Pero llevar una máscara no es suficiente si eres demasiado lento para actuar. El poder no es paciente. Una tarde, Ricardo me llamó a su oficina, cerró la puerta y me dijo en voz baja, «David, se avecina un gran cambio, un nuevo proyecto llamado Centurión, que lo va a reestructurar todo». Y en su mirada vi que mi pequeño reino, mi sistema obsoleto, tenía los días contados. Si dudas, otra persona dará el paso que debería haber sido tuyo. Yo lo sentí en el aire, esa electricidad estática que precede a la traición. El negocio con don Mateo era la puerta grande, la que podía cambiarlo todo, y Javier lo sabía. Javier era de esos tipos que te dan una palmada en la espalda, mientras calculan la mejor manera de apuñalarte con la otra mano. Siempre sonreía demasiado. Compartíamos oficina, proyectos, supuestamente éramos un equipo bajo la tutela de El Halcón.
pero las oportunidades importantes no se comparten, se arrebatan en silencio. Una noche, al volver tarde a por unos papeles, lo escuché a través de una puerta mal cerrada. Estaba hablando con uno de los hombres de confianza de Mateo, sembrando veneno con una voz melosa. Decía que yo era impulsivo, poco fiable, que mi último éxito había sido pura suerte y que estaba tomando riesgos que perjudicarían a don Mateo. Cada palabra era una pala de tierra sobre mi tumba profesional. En ese momento, tuve dos caminos: esperar a que el rumor hiciera su trabajo y defenderme cuando ya fuera tarde, o golpear primero. Recordé la lección de El Halcón. En este juego, el que parpadea, pierde. El que se mueve primero, escribe la historia. No había tiempo para dudar, para la ira o para sentirme traicionado. Era una cuestión de supervivencia, pura y dura. ¿Alguna vez has sentido que si no actúas en ese preciso instante, lo pierdes todo? Es un frío que te recorre la espalda, pero también te da una claridad brutal. A la mañana siguiente, no fui a quejarme de Javier. Eso habría sido un signo de debilidad, una pelea de niños. Fui directamente a don Mateo. Le pedí 5 minutos. Le dije que tenía una preocupación sobre la seguridad de su inversión. No mencioné a Javier. En su lugar, presenté un plan de contingencia detallado para los riesgos inherentes del proyecto, los mismos que Javier había usado para atacarme. Le demostré que no solo había previsto los problemas, sino que ya tenía la solución. Lo enmarqué todo como mi deber de proteger sus intereses ante cualquier posible contratiempo o información poco sólida que pudiera circular. La percepción es la realidad. La gente no cuestiona los rumores, simplemente los cree. Mi reputación tenía que ser un escudo, un arma que entrara en la sala antes que yo. Tenía que ser visto no como una víctima de un chismorreo, sino como el guardián proactivo del negocio, alguien indispensable. Era un doble placer engañar al engañador, como diría el viejo Maquiavelo. Don Mateo me escuchó sin interrumpir, con esos ojos que parecían leer el alma. Cuando terminé, asintió lentamente. Bien, dijo. Me gusta la gente que ve 3 jugadas por delante. Javier ya no está en este proyecto. Informarás directamente a mí. Fue aplastado sin que yo tuviera que mancharme las manos. Su propio ataque se había vuelto contra él. Mi nombre ahora era una fortaleza, pero entendí algo esa misma noche. Proteger tu imagen pública es crucial, una armadura contra el mundo exterior. Pero una fortaleza brillante también se convierte en un objetivo. Invita a ser asediada. Y yo sabía que para sobrevivir al siguiente nivel, necesitaba armas que nadie, ni siquiera don Mateo, pudiera ver venir. Decidí convertirme en un fantasma. La forma más rápida de perder el poder es anunciar tu próximo movimiento. Y yo ya había hablado demasiado. Marcos se reía en mi cara. ¿Te tomas unas vacaciones?, me dijo con esa sonrisa de tiburón, justo después de la última reunión. Descansa, campeón. Nosotros nos encargamos de todo. Él creía que yo estaba quebrado, que me rendía. Dejé que lo creyera. Le di la mano, le deseé suerte y desaparecí del mapa. Pero yo no estaba de vacaciones. Estaba construyendo un arca en la oscuridad, mientras él se ahogaba en su propio ego. Corté toda comunicación. No más llamadas a medianoche para arreglar sus desastres. No más correos salvavidas. No más ideas regaladas en una servilleta. Mi silencio al principio fue ensordecedor. Me sentía inútil, desconectado. Pero luego, el filtro empezó a funcionar. Los primeros en llamar fueron los oportunistas, buscando favores. Los ignoré. Luego, los curiosos, tratando de obtener información. También los ignoré. Y finalmente llegó el mensaje que esperaba. Era de Elena, la única persona en ese nido de víboras que siempre había trabajado con la cabeza gacha y el corazón en la mano. No sé qué está pasando, pero sin ti esto se hunde, escribió una noche. Marcos está perdido. Solo ladra órdenes sin sentido. La gente está desmotivada. ¿Alguna vez has sentido que tu presencia se da por sentada hasta que desapareces?
Es en ese vacío cuando la gente realmente mide tu peso. Su mensaje fue la señal. Mi ausencia no solo estaba creando respeto, estaba revelando la incompetencia de mi enemigo. La gente empezaba a ver que el rey iba desnudo. Mientras yo observaba desde las sombras, Marcos cometía error tras error, buscando culpables en todas partes menos en el espejo. Estaba tan ocupado buscando mi próximo movimiento visible, que no vio el abismo que se abría bajo sus pies. Maquiavelo decía que el deseo de adquirir es algo natural y ordinario, y yo deseaba recuperar lo que era mío, lo que había construido con mi sudor y mis noches en vela. Nunca busqué ser amado en ese lugar, solo respetado, y me di cuenta de que la ausencia crea más respeto que la presencia constante. La escasez crea importancia. Mi plan estaba listo, cada pieza en su lugar, cada favor que había hecho en el pasado, cada alianza silenciosa, estaba a punto de activarse. La gente no sigue a un líder por lo que dice, sino por lo que hace. Y yo, sin hacer nada visible, estaba a punto de mover todo el tablero. Mi teléfono vibró. Era Elena de nuevo. Su mensaje era corto, casi sin aliento. Están todos en la sala de juntas. Una reunión de emergencia. Marcos va a anunciar tu despido oficial. Sonreí. No, no me estaban esperando a mí. Estaban esperando a un fantasma. Pero lo que estaba a punto de entrar por esa puerta era un rey. Tendrás enemigos. Es inevitable. Los débiles temen esto, pero los poderosos lo usan a su favor. Yo creía que el problema era Ramiro, el que me había traicionado abiertamente. Pensé que eliminando la amenaza visible, el tablero estaría limpio. ¡Qué ingenuo! Mi mayor error no fue subestimar a un enemigo, sino sobreestimar la lealtad de un amigo. Ese amigo era Leo, mi mano derecha, mi supuesto hermano. Celebrábamos juntos las pequeñas victorias y planeábamos el futuro con una confianza que, ahora lo sé, solo existía en mi cabeza. Él era el último en irse de la oficina y el primero en llegar. Siempre con una palabra de aliento. Siempre cubriéndome las espaldas. O eso creía. Una noche, al volver a por unos papeles olvidados, lo escuché. Estaba en su despacho, hablando por teléfono en voz baja, casi en un susurro. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido, con una extraña sensación en el pecho. No te preocupes, decía. Se lo ha tragado todo. Está completamente distraído con lo de Ramiro. Es el momento perfecto para movernos. Mi sangre se heló. No necesitaba escuchar más. El nombre del interlocutor no importaba. La traición tenía la voz de Leo. Ese silencio que llega justo cuando entiendes que la persona en la que más confiabas es quien sostiene el cuchillo. ¿Conoces esa sensación? Es un frío que no se parece a ningún otro. Al día siguiente fui a ver al viejo destrozado. Esperaba consuelo, quizás un plan de ataque. Él ni siquiera parpadeó. Me miró fijamente y dijo con su voz rasposa: la gente es leal a sus necesidades, no a ti. La lealtad que compras con amabilidad se vende al mejor postor. Cada palabra era un golpe. Un enemigo, continuó, es un espejo que te muestra tus vulnerabilidades. Cada insulto es una lección gratis. Entendí que Ramiro, el enemigo declarado, había sido un regalo. Me enseñó mis puntos ciegos, pero Leo, él fue la verdadera lección. Maquiavelo tenía razón. Nunca intentes ganar por la fuerza lo que se puede ganar con el engaño. Despedir a Leo habría sido una venganza estúpida, ruidosa y corta. Mi verdadero poder no estaba en castigarlo, sino en usarlo. Decidí que mi éxito, construido sobre su traición silenciosa, sería su verdadera condena. Él creía que me estaba manipulando, pero ahora yo tiraba de sus hilos. Comprendí la lección más dura de todas. Es mucho más seguro ser temido que amado. Mi seguridad no vendría de la confianza, sino de la influencia. De asegurarme de que la supervivencia de gente como Leo dependiera directamente de mí. Su lealtad ya no sería una opción, sino una necesidad impuesta. Lo mantuve cerca, sonriéndole cada mañana, viendo el destello de arrogancia en sus ojos sin saber qué estaba.
atrapado en mi red. Y es que una vez que entiendes que la lealtad es condicional, puedes empezar a construir sistemas para mantener tu ventaja. El poder muere en el momento en que la gente se siente segura a tu alrededor. Cuando todos saben que su lugar está garantizado, se vuelven perezosos. Y yo lo estaba viendo con mis propios ojos. Mi equipo, Leo y Sara, eran brillantes, pero la comodidad los estaba adormeciendo. Sus informes llegaban un poco más tarde, sus ideas eran menos afiladas. La energía que nos había llevado hasta aquí se estaba disipando como humo. Recordé a Maquiavelo. Los hombres son impulsados por dos impulsos principales, ya sea por amor o por miedo. Había intentado el amor, ser el líder que apoya, el que da palmaditas en la espalda. Pero la seguridad estaba matando su ambición. Era hora de introducir un poco de miedo, no un miedo cruel, sino el miedo a quedarse atrás. Y entonces llegó la oportunidad perfecta. El proyecto Nexus. Era nuestra oportunidad de dar un golpe sobre la mesa, de demostrar que éramos indispensables. Los reuní en la sala de cristal, el sol de la mañana dibujando líneas largas y afiladas sobre la mesa. No les di un plan detallado, ni asigné roles claros, como solía hacer. Simplemente, puse el trofeo en el centro de la mesa. Este proyecto va a definir nuestro futuro en la empresa, les dije, mirándolos a ambos. La persona que demuestre ser clave aquí tendrá mi total apoyo para lo que venga después. No dije el líder, no dije el jefe de proyecto. Solo dejé el premio flotando en el aire, un premio invisible por el que tendrían que luchar. Vi cómo se miraron de reojo. La camaradería de siempre se había evaporado, reemplazada por una tensión palpable. La arena estaba lista. Unos días después, en la revisión de avances, Leo presentó su estrategia. Era correcta, pero predecible. Típica. Terminó y me miró, esperando la aprobación de siempre. Pero yo no dije nada, absolutamente nada. Solo lo miraba, sosteniendo su mirada, dejando que el silencio se estirara entre nosotros como una cuerda a punto de romperse. 1 segundo. 5. 10. El aire en la sala se volvió denso, pesado. Conoces ese silencio, ¿verdad? Ese que es más ruidoso que cualquier grito, que te obliga a mirar dentro de ti y a cuestionarlo todo. Leo empezó a moverse incómodo en su silla. El silencio lo estaba destrozando. Empezó a hablar de nuevo, a sobreexplicar, a justificarse sin que nadie se lo pidiera. Y entonces, en su nerviosismo por llenar el vacío, soltó la bomba. Incluso consideré usar los datos del año pasado para acelerar el análisis inicial, confesó, buscando mi aprobación para su supuesta astucia. Había revelado su carta. Estaba dispuesto a tomar atajos. Antes de que yo pudiera responder, Sara se inclinó hacia adelante. Eso sería un suicidio, dijo con una calma helada. Los patrones de mercado han cambiado. Usar datos viejos nos haría parecer incompetentes, y acto seguido desplegó su propio plan, uno mucho más audaz y arriesgado, pero infinitamente más brillante. No lo había mostrado antes, se lo estaba guardando. El silencio no solo desarmó a Leo, sino que le dio a Sara el escenario perfecto para brillar. Mi aprobación se había convertido en un premio por el que valía la pena competir. Sentí cómo el equilibrio de poder volvía a mí. Mis palabras ahora pesaban el doble, porque eran escasas. La lección se había aprendido. El que se siente elegido te da más que el que se siente seguro. Me sentía de nuevo en control, con las riendas firmemente en mis manos. Pero justo cuando pensaba que había dominado el tablero de ajedrez, recibí una notificación en mi teléfono. Era un correo electrónico de Márquez, nuestro principal rival en la compañía. El asunto era una sola palabra, una declaración de guerra fría y directa. Jaque. Claro, aquí tienes el monólogo. Todo empezó con detalles que parecían insignificantes. Un archivo que se perdía misteriosamente justo antes de una presentación. Una llamada crucial que Leo, mi supuesto brazo derecho, simplemente olvidó hacer. Él siempre sonreía con esa cara de niño bueno y decía, «Mi error, jefe, no volverá a pasar». Y yo, como un idiota,
Le creía, porque era más fácil creerle que admitir que había elegido mal. Pero volvió a pasar, una y otra vez. La gota que derramó el vaso fue en una comida con Darío, uno de nuestros clientes más antiguos. De repente Darío me dijo, oye, Leo me comentó que estabas pensando en vender una parte de la empresa. ¿Todo bien? Me quedé helado. Esa era una idea que apenas había susurrado en mi cabeza. Una vulnerabilidad que solo le había confiado a Leo en un momento de debilidad. Estaba probando el terreno, usando mis propias inseguridades en mi contra. Mientras mi sangre hervía con esta traición silenciosa, apareció otra batalla. Morales, un competidor de tercera, empezó a atacarme en redes sociales acusándome de robarle un cliente. Era una mentira descarada, una provocación pública. Mi primer instinto fue aniquilarlo. Tenía los recursos para enterrarlo legal y mediáticamente en menos de 24 horas. Quería saborear esa victoria, esa humillación pública. Pero entonces, una voz fría en mi cabeza me detuvo. ¿Qué ganaría realmente? ¿Unos días de satisfacción? Estaba a punto de gastar mi energía, mi tiempo y mi dinero en un payaso que solo buscaba atención. Morales peleaba por las migajas. Yo estaba construyendo un trono. Dejar que los perros pequeños ladren es una muestra de poder, no de debilidad. Él no era una amenaza, era ruido. El verdadero peligro sonreía a mi lado todos los días. La frase de Maquiavelo me taladró la mente. El primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es mirar a los hombres que tiene a su alrededor. Y yo tenía a una serpiente. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa claridad helada cuando te das cuenta de que el verdadero enemigo no es el que grita más fuerte, sino el que susurra a tu lado. En ese instante, Morales dejó de existir para mí. No respondí, no reaccioné. Desvié toda esa furia, toda esa energía, hacia un solo objetivo. Leo. Ya no era un pequeño problema. Era un cáncer que había permitido crecer por sentimentalismo. La misericordia hacia una amenaza que crece es una sentencia de muerte para ti mismo. No puedes ser blando. No puedes dudar. Debes actuar de forma rápida, silenciosa y definitiva. Entendí que para ser obedecido, como decía Maquiavelo, primero debía saber cómo mandar. Tomé el teléfono y no llamé a Leo para confrontarlo. No le di la satisfacción de una pelea. Llamé a mi abogada, la más implacable que conocía. No le pedí consejo, le di una orden. Quiero que prepares todo para disolver la sociedad, le dije con una calma que me asustó a mí mismo. Quiero que lo dejes legalmente fuera de todo. Y quiero que sea una sorpresa. Colgué el teléfono y respiré hondo. Esa misma noche, le envié un mensaje a Leo. Tenemos que celebrar el nuevo contrato de Darío. Te invito a cenar a nuestro sitio de siempre. Yo pago. Iba a enfrentarlo, sí, pero en mis términos. Iba a proyectar una confianza inquebrantable, una calma letal, justo cuando por dentro me sentía al borde del precipicio. Necesitaba que él no viera venir el golpe. Iba a ser la sonrisa más brillante y amistosa de mi vida, justo antes de arrancarle el corazón del pecho. El poder es percepción. La gente cree lo que ve, no lo que es verdad. Y si pareces débil, te tratarán como débil. Esa lección la aprendí de la forma más dura, después de que mi proyecto se estrellara y todos en la oficina me dieran por muerto. Esperaban verme destrozado, buscando compasión. Pero recordé la voz de Ramírez, fría y precisa. Sufre en silencio, luego levántate en público como si nada te hubiera tocado. Así que al día siguiente, entré a la oficina con una sonrisa tranquila. El silencio era denso, casi podía tocarlo. Todos los ojos estaban sobre mí, buscando grietas, una señal de la derrota que sabían que había sufrido. En lugar de eso, me serví un café, hice una broma con la recepcionista y me senté en mi escritorio como si fuera un martes cualquiera. La confusión en sus caras era mi primera pequeña victoria. No entendían. Yo debía estar hundido, pero ahí estaba, intacto. Mi confianza proyectada se convirtió en mi armadura. ¿Alguna vez has tenido que hacer eso?
Ponerte la armadura y sonreír cuando por dentro todo está roto. Es un tipo de soledad extraña, ¿verdad? Pero esa armadura era solo la fachada. La verdadera batalla se libraba en la oscuridad. Mientras el mundo me veía como un tipo ordinario que había tenido mala suerte, yo construía mi poder en las sombras. Noches enteras analizando cada movimiento de mis rivales, cada fallo en el sistema que ellos ignoraban. Hice conexiones discretas, acumulé favores, adquirí información que nadie sabía que existía. Trabajaba en silencio, dejando que todos creyeran que era inofensivo, hasta que fuera demasiado tarde para detenerme. El momento llegó una noche, en un bar demasiado ruidoso. Vega, el arquitecto de mi caída, se acercó a mi mesa. Me miraba con esa lástima fingida de los depredadores que admiran su propia obra. Esperaba que yo estuviera resentido, quizás borracho. Se sentó sin pedir permiso. Una pena lo que pasó, dijo con una sonrisa torcida. A veces las cosas simplemente no funcionan. No levanté la voz. Apenas lo miré. Tienes razón, respondí en voz baja, inclinándome un poco hacia él. Como esa transferencia a Zúrich del mes pasado. A veces las cosas no funcionan y dejan un rastro muy claro. Vi cómo el color abandonaba su rostro. El ruido del bar pareció desvanecerse. En sus ojos ya no había lástima, solo un miedo puro y primitivo. No lo amenacé. No necesitaba hacerlo. Una dosis calculada de miedo es suficiente para mantener el orden. En ese momento, recordé a Ramírez citando a Maquiavelo, es mejor ser temido que amado. Yo controlaba el flujo de información. Yo decidía qué se revelaba y qué permanecía oculto, dirigiendo el espectáculo desde el silencio. Vega ya no era un problema. Cuando volví a ver a Ramírez, él apenas asintió, como si hubiera visto el resultado de antemano. Bien, dijo. Has dominado la percepción, has aprendido a usar las sombras. Hizo una pausa y me miró con una intensidad que me heló la sangre. Dominar la percepción es clave, pero la etapa final del poder consiste en la purificación, la imprevisibilidad y la trascendencia. Ahora viene lo difícil. ¿Estás listo para borrar tus propias huellas y volverte un fantasma? Claro, aquí tienes el monólogo. El protagonista mira directamente a la cámara. Su rostro es una mezcla de agotamiento y una nueva y fría determinación. Hay una energía eléctrica en su mirada. Nico me llamó de nuevo esa noche. Era la tercera vez en una semana. La misma voz de siempre, arrastrando las palabras, quejándose de la mala suerte, pidiendo otro favor. Y mientras lo escuchaba, una frase resonaba en mi cabeza como una alarma de incendio. La debilidad se propaga como una enfermedad. Yo llevaba años permitiendo que su energía temerosa y perezosa me infectara, como una tos crónica que nunca se cura del todo. Me estaba agotando, diluyendo mi propio poder en su mar de excusas. Le corté a mitad de una frase. Nico, le dije, y mi voz sonó extraña, más grave. Se acabó. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oír su respiración confundida. ¿Qué se acabó?, preguntó. Todo, respondí. La ayuda, el dinero, las llamadas a las 3 de la mañana. Se acabó. No hubo gritos, ni siquiera una discusión. Solo un clic seco cuando colgué el teléfono. Corté la debilidad sin piedad, porque mi poder es tan fuerte como las personas que permito cerca de él. ¿Alguna vez has sentido ese frío al cerrar una puerta para siempre? Saber que es lo correcto, pero que duela igual, como si te arrancaras una parte de ti que ya no te servía. Esa misma semana, Vargas movió ficha. Se esperaba una guerra frontal. Mis hombres estaban nerviosos, esperaban mis órdenes para contraatacar, para hacer ruido. Todos pensaban que iba a responder a su agresión con más agresión. Era lo predecible, pero la previsibilidad es el refugio de los débiles, así que no hice nada. Dejé que su movimiento quedara suspendido en el aire, sin respuesta. En lugar de eso, en completo silencio, compré la pequeña empresa de logística que él usaba para todos sus envíos importantes. No fue una jugada ruidosa, fue un movimiento tectónico que nadie vio venir. Vargas ahora mismo no sabe qué pensar.
No puede calcular mi siguiente paso porque rompí el patrón. El misterio obliga al respeto, porque la gente teme aquello que no puede entender. Se están volviendo locos tratando de leerme, y yo soy un libro cerrado. Me estoy convirtiendo en ese hombre del que hablaba la cita, ese en el que no pueden dejar de pensar mucho después de que me he ido de la habitación. Porque ahora entiendo que el verdadero poder no es el ruido que haces, es el eco que dejas atrás. Me senté en mi oficina, ya tarde, mirando las luces de la ciudad, y me pregunté si desapareciera mañana, ¿se seguiría sintiendo mi presencia? ¿O todo se derrumbaría como un castillo de naipes? Estaba construyendo algo más grande que yo, un legado, un mecanismo de poder que funcionaría conmigo o sin mí. Y mientras pensaba en eso, en el eco, mi teléfono vibró sobre la mesa. No era un número guardado. Descolgué. Una voz de mujer, tranquila y afilada como el cristal, dijo dos palabras que congelaron el aire. Hola, Julián. Claro, aquí tienes el monólogo para el outro, diseñado para finalizar el vídeo actual y crear una fuerte expectación para el siguiente. El ritmo de la música de fondo disminuye, volviéndose más reflexivo y melancólico. El narrador habla más lento, en un tono casi confesional, como si compartiera un secreto final después de la batalla. Ahora lo ves. El velo ha caído. Ya no puedes volver a la inocencia de antes, a creer que la bondad es suficiente o que el mundo premia el esfuerzo sin estrategia. Este conocimiento, una vez adquirido, es irreversible. Hemos recorrido un camino oscuro juntos, desde el campo de batalla silencioso donde te sentías una víctima, hasta la cima desde donde ahora observas el tablero. Has aprendido a moverte en las sombras, a convertir el silencio en tu arma más letal y el misterio en tu armadura más impenetrable. Entendiste que la dependencia es una cadena más fuerte que el afecto y que tu reputación es un ejército invisible que lucha por ti antes de que siquiera entres en la sala. Estas 21 reglas no son un manual para convertirte en un monstruo. Son un mapa para navegar un mundo que, demasiado a menudo, está gobernado por ellos. Maquiavelo no nos enseñó a ser crueles, nos enseñó a entender la crueldad para no ser nunca más su presa. Este conocimiento no es un regalo, es una carga, una responsabilidad. Porque ahora, cada interacción, cada conversación, cada silencio, lo verás con otros ojos. Analizarás las intenciones ocultas, medirás el peso de cada palabra y sentirás el pulso del poder en cada habitación. Recuerda la frase que te pedí que grabaras en tu mente al principio. No persigo el poder, me convierto en él. Ahora entiendes lo que significa. No es una declaración arrogante, es una promesa de autodisciplina. El poder no es algo que se toma por la fuerza, sino una fortaleza que se construye desde adentro, ladrillo a ladrillo, con control, paciencia y una voluntad de hierro. Ya dominas las reglas para ascender. Hemos hablado de cómo ganar, cómo construir, cómo controlar, cómo dominar el tablero de ajedrez humano. Te he dado las armas para la guerra que se libra en silencio. Pero Maquiavelo, en sus escritos, nos advirtió sobre algo más, algo que los gurús del éxito moderno prefieren ignorar por completo. ¿Qué sucede cuando finalmente ganas? ¿Qué precio real pagas por ver el mundo sin ilusiones, por estar siempre un paso por delante de todos? El poder te aísla. Te rodea de espejos, donde solo ves reflejos de tus propias estrategias. La confianza se vuelve un lujo que no puedes permitirte. Y la soledad del príncipe es un tipo de prisión que no tiene muros. Es el frío que se siente en la cima de la montaña. En nuestro próximo encuentro no hablaremos de cómo conseguir el poder. Hablaremos de cómo sobrevivir a él. Y te aseguro que esa es una batalla mucho más peligrosa.